Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guaya. Hoy día contamos la presencia del compañero doctor Sánchez, que es candidato al Partido Socialista en estas próximas elecciones que se van a llevar a cabo en el mes de octubre. Doctor, dígame usted, antes de entrar en materia de las elecciones del Partido Socialista, ¿cuál sería su análisis de los 100 días de Guillermo Lasso? Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. En primer lugar, creo que deberíamos de hablar no de los 100 días de Lasso, porque las oligarquías del país han tenido dominado nuestro territorio desde 1830, inclusive hasta un poco antes. Estos últimos 100 días de un gobierno de derecha, lo que ha demostrado es la falta de sensibilidad hacia los verdaderos deseos del pueblo ecuatoriano de salir adelante. Nos salen con ideas que están desfasadas de la realidad, como por ejemplo lo que decía el presidente, Joffre, Lorenza, que son personajes que en realidad no representan ninguna situación específica del pueblo ecuatoriano. Por el contrario, se siente hasta como burla que, por ejemplo, a las compañeras, a las mujeres, las quiera identificar en forma general como Lorenza, cuando en el argot popular, Lorenzo o Lorenza generalmente es el que está mal de la cabeza. Esas son cosas que debería de irse eliminando. Además, durante estos 100 días de gobierno no se ha hecho absolutamente nada de la programación que va a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Hablemos desde el punto de vista económico, la reactivación, la lucha contra la corrupción, el perseguir a los corruptos para que devuelvan la plata que se han llevado. Creo que por ahí escuché a alguien que decía que solamente se ha recuperado $1 millón, cuando son miles de millones que se han llevado. Entonces, estos 100 días de gobierno prácticamente pasarán desapercibidos. Y el mensaje que nos dio el presidente es que esperemos a que se pueda ejecutar el presupuesto del 2022. Es decir, ya no son 100 días, sino que además nos pide otra espera más. Y en realidad, el pueblo ecuatoriano, el pueblo llano del Ecuador, está desesperado. Estamos entrando en una situación de desesperación que puede traer como consecuencia algunas actuaciones que ojalá no sucedan. Doctor, disculpe que me interrumpa. También dijo Lasso en la intervención que todos los beneficios de la clase trabajadora, las luchas que se han hecho, son los culpables para que la clase trabajadora en estos momentos no se encuentre bien. Qué error más grande. El trabajador, ¿por qué es que realiza o por qué se esfuerza? Se esfuerza para poder alimentar a su familia en forma digna, cumpliendo lo que dice el Creador: comerás el pan con el sudor de tu frente. No es lo mismo para otras personas que han venido y han arrasado el erario nacional, se han alzado el país en peso, y a esos, bien, gracias, que los aplaudimos. Eso no puede ser así. La clase trabajadora necesita ciertos parámetros de defensa, y esos parámetros de defensa están plasmados
en los derechos de los trabajadores, que no solamente es el Código del Trabajo de aquí del Ecuador, sino que es a nivel internacional, que se manejan principios y preceptos mucho más amplios. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía y conversando con el doctor Javier Sánchez, dirigente del Partido Socialista a nivel provincial, tocando la temática sobre la situación del país en lo que se ha denominado comúnmente como los días de gobierno del señor Guillermo Lazo. Doctor Javier Sánchez, usted ha señalado aspectos que no han sido considerados ni tocados como una mínima agenda del actual gobierno del señor Guillermo Lazo, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, el hecho de que se concrete una propuesta de empleo digno y salario digno a los trabajadores y trabajadoras. 7 de cada ecuatoriano pues están en la situación crítica de precariedad de vida y de empleo. Y esa afectación es mucho más en cuanto a los jóvenes. En ese sentido se viene aleccionando por parte del gobierno respecto de una nueva normativa que llama para el emprendimiento y los nuevos empleos. Se propone como una especie de un código, una ley paralela al actual código de trabajo. ¿Eso es constitucionalmente posible, doctor? A ver, eso no es del gobierno actual, tampoco es esa forma de actuar. Recordemos que en muchas leyes que no tienen nada que hacer con el área laboral, aparecían incluidas ciertas disposiciones relativas al Código del Trabajo, derogando disposiciones del Código del Trabajo, de tal suerte que el actual Código del Trabajo tiene tantas reformas que a veces uno no sabe si está acorde o no está acorde a lo que está vigente. Una de las primeras condiciones que considero debe hacerse es hacer una codificación del Código del Trabajo. Necesitamos eso de urgencia. Para de ahí a la final establecer qué cambiar o qué no cambiar. Porque si no estamos hablando dentro de un mundo que no está claro. Ahora, la juventud necesita espacio, necesita desarrollarse, necesita tener esa posibilidad de vida, de organizarse para poder desarrollar toda su experiencia, su forma de vida, qué es lo que quieren hacia adelante. Pero no se da con una ley. Eso es, si hablamos de ley, creo que tenemos más que suficientes leyes. El último dato que yo tenía es que tenemos 123.000 cuerpos legales que nos rigen y estamos en la misma. No es una cuestión de una ley más. Se trata es de darles principios a la juventud. La juventud ha perdido los principios, los caminos, y entonces se trata de endumbar primeramente esa juventud, que desesperada, y está desesperada porque no ve ninguna opción. No hay opciones en este país para la juventud. Y entonces son presas fáciles de los males sociales. Por eso tenemos una creciente situación de las pandillas, de las organizaciones delictivas, de la trata de blancas, de la prostitución, porque la juventud no encuentra caminos para dónde ir. Si se abren las universidades, tenemos que abrirlas también con otros derroteros, también darles oportunidades de todo un abanico de posibilidades para donde puedan escoger los jóvenes hacia dónde ir. No solamente las carreras tradicionales, sino que también hay un sinnúmero de carreras que se pueden abrir opcionales e intermedias también. Y ahí viene el factor económico, porque yo puedo tener una idea, ¿y cómo la llevo a cabo? Tengo que presentar un proyecto, ¿verdad? Pero ese proyecto tiene que estar también diseñado
en tal forma que no solamente yo pueda proponer la idea, sino que pueda recibir los recursos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Que si yo tengo un proyecto, llevo a alguna institución, corporación financiera o Banco Nacional, Ban Ecuador, que es ahora, lo primero que encuentro es una pared con los requisitos y después otra pared con otras situaciones adicionales. Y eso lo que hace es desactivar el entusiasmo del joven. Eso tenemos que cambiar. Indudablemente usted ha tocado aspectos importantes como la problemática de la juventud y en particular también los de las universidades, que hasta ahora pues tienen, de acuerdo a la norma establecida actualmente de la Ley Orgánica de Educación Superior, permite la intervención. Y hay una propuesta por parte del gobierno de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, pero hay otro aspecto que son sustanciales también. Por ejemplo, cuando nos hablan del Ecuador del encuentro, pues, de alguna manera el Ecuador sigue fragmentado y va a continuar fragmentado, lo demuestra actualmente la Asamblea Legislativa, donde los diferentes bloques, Social Cristiano, Pachacuti, UNES, el correísmo, han señalado que no van a aprobar esa propuesta de reforma presupuestaria. Entonces uno dice, ¿es posible construir una agenda mínima con el gobierno y los diferentes sectores políticos? Bueno, aquí lo primero que tenemos que ver es que se nos habla de un país del encuentro, pero no se ha dado hasta ahorita la dirección a dónde concurrir. No. Si yo me voy a encontrar con alguien, le digo, ¿sabe qué? Nos vamos a ver en la cafetería tal que quede en tal parte. Si hablamos de políticamente, hablemos efectivamente de una agenda mínima que vamos a poder conversar y vamos a poder desarrollar. Pero yo no puedo invitar a, vengan al encuentro, pero ¿bajo qué aspecto? Pues, ¿cuáles son esos lineamientos mínimos que tengan beneficios no para los grupos políticos, sino para la sociedad y básicamente para la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que en estos momentos está en una situación altamente difícil? Si no existe el apoyo del gobierno, que él es administrador, no vamos a poder salir adelante bajo ningún aspecto, porque no hay un camino cierto, no se está dando parámetros exactos hasta dónde ir o hacia dónde ir, y entonces vamos a estar golpeando de un lado a otro y nunca vamos a avanzar hacia adelante. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista con toda esta alternativa que se está viendo del señor Lazo? El Partido Socialista siempre ha sido un partido en el cual se lucha por las clases populares, se lucha por la defensa de los derechos del ser humano. Bajo este aspecto, el Partido Socialista va a estar en contra en todo lo que sea contrario a esas grandes mayorías. Va a ser contrario a todo lo que no signifique la igualdad de oportunidades, porque eso es lo que tenemos que tener en claro. El Partido Socialista no busca la igualdad en forma tajante, así todos iguales, sino la igualdad de oportunidades, porque precisamente a través de la igualdad de oportunidades es que vamos nosotros a tener las ubicaciones necesarias dentro del esquema social de quienes en verdad tienen un intelecto superior o tienen determinadas habilidades, y la sociedad misma se encarga de irlos ubicando dentro del parámetro general. Pero tienen que tener las mismas oportunidades, todos tienen que tener las oportunidades para poder empezar a marchar hacia adelante. Y ahora hablemos un poco sobre el próximo proceso electoral que se viene para octubre. ¿Cómo están las cuestiones, la organización del partido? ¿Cuáles son los candidatos? ¿Cómo están? Bueno, aquí en el Guayas, que es una de las 5 provincias en las cuales no se ha renovado la directiva provincial del Partido Socialista,
estamos en este proceso de unidad, porque creemos firmemente en la unidad, no solamente del grupo socialista, sino de las fuerzas de izquierda. Y bajo ese aspecto, dentro de lo que es el partido, estamos organizando una lista unitaria que nos permita a nosotros avanzar con toda la predisposición de fundamentar una fuerza política aquí en el Guayas que sea un poco más trascendental de lo que ha vivido hasta este momento. Necesitamos cambiar la estructura mental de algunos compañeros para abrir esa posibilidad y a través de esa posibilidad darle la pauta para poder avanzar como debe ser en la lucha por los derechos de los trabajadores, por la lucha de los derechos del pueblo en general. Estuvo con nosotros en nuestro programa Frente a Frente el doctor Javier Sánchez, dirigente del Partido Socialista Provincial del Guayas, en una de las temáticas justamente que tocan tanto el análisis de la situación nacional como ya el orgánico interno próximo del proceso electoral del Partido Socialista Ecuatoriano, que pues, en mayo pasado cumplía 95 años de existencia histórica en el país. Ya volvemos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, con otro invitado. Muy buenos días. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia del economista Andrés Freire del Frente de Profesionales. Economista, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo va usted la situación de los emigrantes y su viaje a los Estados Unidos, donde ha habido algunas tragedias en algunas partes? Y sé que usted tiene un interesante artículo sobre este tema. Bueno, se ha visto en los últimos días que han viajado desde enero hasta la actualidad solo a México aproximadamente unos 112.000 personas. De esas 112.000 personas han regresado 69.000 personas, entonces se asume que el saldo no ha regresado. ¿Ya? Entonces esto es un número importante, estamos hablando de probablemente unos 50.000, 60.000 compañeros ecuatorianos que no han regresado, que obviamente han sido por diversos motivos. Algunos quizás lo que trataron era de emigrar, y de los que trataron de emigrar, pues algunos han tenido éxito y otros no han tenido éxito. Obviamente los que no han tenido éxito, pues han sido los que han sido pues retenidos por las autoridades americanas, autoridades mexicanas, visto que están cometiendo un delito, entre esos pues un delito migratorio, estar en una estadía en México o en Estados Unidos sin la respectiva documentación. Ahora la pregunta que se hace a muchas personas es ¿por qué la gente migra? ¿Verdad? Si normalmente una migración tiene un costo bastante alto. Hay que entender que hay tres tipos de personas que se van a los países del norte. ¿Cuáles son? Ya. Primero, las personas que tienen sus oportunidades económicas, sus posibilidades. Esas personas que se fueron a vacunar, tienen su visa, obviamente ven que en Ecuador no hay quizás una oportunidad de empleo, porque oportunidad de hacer negocios, pues van allá, quizás tengan su documentación en regla. Entonces esas personas, pues lo único que hacen es pagar un pasaje. En este caso, pues gastarán menos de $1,000 y se fueron a Miami y no pasa nada, ¿verdad? El problema viene cuando tú no tienes esta documentación. Sucede de que actualmente la Embajada Americana está ofreciendo la reunión con el cónsul para el visado para el año 2023 y 2024. Es decir, aquella persona que desea viajar, pues ya este año no podrá, ¿sí? Entonces, al ver esa posibilidad y que en Europa las puertas están cerradas por obvias razones, por el tema de pandemia, entonces las personas han visto como oportunidad irse por medio de México. Entonces, la Embajada Mexicana el año anterior
eliminó la posibilidad de la visa, entonces muchas personas dijeron, bueno, me voy a un viaje a México. Digo al embajador mexicano, digo a México que yo me voy de viaje a Cancún a visitar las playas, así como el Chavo, pero lo que hacían era irse, darse una escapadita y se iban a la frontera. Estas personas, aquí hay dos grupos, las personas que tienen renuevo posibilidades y las que no. Las que tienen posibilidades se van por avión, consiguen probablemente la visa y la documentación y gastarán $5,000. El viaje, porque pagarán en hotel, pagarán, y obviamente aunque no se queden en el hotel, pues tendrán que salir de ese hotel para irse a la frontera y tendrán que pagar un coyotero para pasar. Pero estando allá, pues gastan menos. Y la persona que no tiene la posibilidad de decir yo me voy a Cancún, ese es el mayor problema. Esas personas son ecuatorianos de los sectores rurales, muy probablemente, sectores los más empobrecidos, pero que el costo ya no son ni $1,000 para los que tienen posibilidades, ni $5,000 que son los que quizás tengan posibilidades, sino ya llegan a bordear los $15,000 en este país. Permítame un ratito, justamente estos aspectos del economista Andrés Freire del Frente de Profesionales del Guayas, con quien conversamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Estos elementos que usted ha señalado son precisamente de la preocupación. A veces hablamos de la migración de venezolanas acá al Ecuador, hablamos de la ahora de venezolización o cubanización, sí, de la sociedad ecuatoriana. Hablamos de cubanos, de colombianos, de chinos, de afganos, definitivamente, pero resulta que internamente el Ecuador tiene la misma problemática. Las cifras, como usted bien ha señalado, casi llegan al 70% de las personas que se dirigen al norte y que no regresan, ¿no? Y que indudablemente tienen distintas motivaciones. La principal es ir al sueño famoso, entre comillas, americano, ¿no? Entonces, y es que también tenemos un problema, hay como una cultura de la migración, cultura migrante en determinadas provincias, acá en Ecuador, digo, Cañar, Azuay, algunas provincias del norte, que están de la familia, ¿no? Tienen como sueño enviar a sus hijos, hijas, llevar a sus padres, la integración familiar al norte. Eso es la constante. Claro. Entonces, la cuestión es como esos costos de inversión que realizan estas familias que usted ha señalado entre $12,000-15,000, ¿no? Y para correr peligro con los coyoteros, cruzar el desierto de California y todo lo que sale en la prensa. ¿Cómo la gente asume eso? ¿Por qué? Ese mismo capital, por llamarle de alguna manera, podría haber invertido aquí en el país. ¿Por qué no se hace eso? Vamos a analizarlo quizás brevemente. Una persona que usted ve que sale del sector rural y que tiene $15,000 en la mano que fue prestado por un chulquero, ¿verdad? El chulquero te dice, mira, esto va a cobrar 10% mensual. ¿Cuándo me vas a devolver esto? Te devuelven 6 meses, ¿verdad? Perfecto. Si sale del sector rural y quiere poner un negocio, lo más lógico es que ponga un negocio en el sector agrícola. En el sector agrícola, $15,000 es muy poco. Permítame decirlo, a menos que tenga usted una charla, ¿verdad? Si estaba invirtiendo, por ejemplo, vamos a suponer que el sector agrícola de la costa, el arroz, usted necesita aproximadamente $1,200 por hectárea. Tener 10 hectáreas es un agricultor pobre. Sí. Por lo menos necesitas de 10 a 50 para estar en una situación simpática. Y 10% mensual con los costos del arroz, con los costos del maíz, con los costos del cacao, con los costos del café, con los costos de la leche, es un negocio que se va a la pérdida. Si estamos hablando de una préstamo de 10% mensual. Puede suponer que la persona sale con esos mismos $15,000 y se va a la ciudad y se pone un negocio en el comercio, ¿verdad? Esa persona tiene que gastar no solamente en el negocio, sino que tiene que gastar en cambiarse, tiene que gastar en domicilio, tiene que gastar en restablecerse, tiene que gastar también en alimentación. Por lo tanto, el dinero ya se le fue. Probablemente $15,000 le va a resultar, no es nada. Vamos a suponer que esa persona esté en la ciudad, ¿sí? Vamos a suponer que esa persona esté en la ciudad y tenga de nuevo los $15,000 en la mano. Y monte un negocio, puede ser de alimentos o de ropa en su domicilio. Y le comienza a ir bien. La rentabilidad mínima exigida bajo el riesgo que tiene un negocio aquí en este país, según diferentes estudios que yo he realizado, porque he hecho muchísimos proyectos, es bordeando el 30%. Te voy a decir, ¿cómo así? Primero, la tasa de interés que te cobra el banco de un crédito, de microcrédito, está bordeando el 22% o 24% anual, ¿sí?
nadie te va a dar un crédito más bajo si eres microempresario. Así que tú necesitas de ley más del 24% para poder sobrevivir en el negocio. Entonces tú necesitas 30%. Ahora, un emprendimiento en cualquier lugar del mundo tiene una tasa de éxito del 15%. Eso es en cualquier lugar del mundo. No estamos hablando en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, en China, donde ustedes deseen. ¿Por qué? Porque el emprendedor es un sujeto especial, que no significa, a diferencia de un trabajador, que ya termina el mes y sabe que tiene su sueldo seguro. Sino el emprendedor, pues obviamente está emprendiendo, está sobrellevando una situación de riesgo y de potencial pérdida. Pero tú tienes un riesgo del 15% de que el negocio te puede ir bien. En otras palabras, el 85% de la gente le va mal. Si aparte de eso necesitas, si te va bien, 30% de rentabilidad. Punto. Adicionalmente a eso, si eso es un chulco, 10% mensual. Así que tú necesitas en ese negocio 120% de rentabilidad anual. ¿Y si es un crédito bancario? 30%. Es decir, si es un crédito de chulco, 120% anual. Si es un crédito bancario, necesitas 30% anual. Ahora, vamos a suponer que esa persona tiene como alternativa entonces irse a Estados Unidos. Luego de Estados Unidos, lo que va a suceder es que yo tengo un ingreso allá de $6-7 por hora, multiplicado por 8, multiplicado por 12, multiplicado por 22 o por 26 que se trabaja allá, pues te pueden dar un ingreso mensual de $2,000. Obviamente tú vas a gastar en movilización o vas a gastar también en alimentación, pero se estima que si logres obtener una rentabilidad. Con $15,000 en un negocio aquí en Ecuador, muy probablemente te esté dando, vas a asumir ese 30% de rentabilidad que te da. El 30% de 15,000, pues son 4,500, ¿verdad? Entonces estás teniendo 4,500 al año, dividido para 12, estás hablando de $450 mensuales de ganancia. Versus $2,000, la persona sopesa esa decisión y dice que puedo ganar $2,000, aunque arriesgo la vida, o puedo ganar $500 y arriesgo mi vida también. En ambos casos arriesga la vida porque el chulquero va a venir a perseguir para que se pague. Entonces en ambos casos estás perdiendo la vida. $500, $800, $1,000, $1,500 versus $2,000 que puedes ganar en el exterior. Obviamente las personas tienden a hacer el riesgo de irse, y obviamente tienes el riesgo entre quedarte aquí y morirte de hambre, y el riesgo entre irte allá y morirte de morirte. Ahí en pleno desierto. Exacto, en pleno desierto. Entonces la gente toma este riesgo como algo valedero, real, y se han visto casos que 5, 10, 20 años después pues han tenido muchísimo éxito. Recordemos, por ejemplo, nuestros migrantes que se fueron a España hace 20 años. Muchas personas allá están en Estados Unidos, o están en España, están en Italia, y han hecho sus vidas, se han vuelto a casar, o han llevado toda su prole hasta allá, y tienen su casa, tienen su estancia, y vienen acá con mucho éxito a Ecuador a decir cómo le fue bien. Es decir, la sociedad ecuatoriana como tal, una sociedad compleja, a modo de ir aterrizando el tema. Difícil para hacer negocios. La corrupción obviamente campea. Aparte de eso, poner un negocio como tal es complicado. Sí, los costos de poner un negocio y formalizarlo es complicado. Se ha visto un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que la posibilidad de poner un negocio, si tú lo formalizas, miren lo que voy a decir, es más fácil que te vaya mejor en el negocio como informal que como formal. ¿Por qué? Porque los costos de formalizarte, más los costos de impuestos, más los costos de seguro social, más los costos de salario, más los costos laborales, hacen que la persona, no hablo de Ecuador, hablo en toda Latinoamérica, tenga la complejidad de que ser más formal corresponde a un negocio que puede tener la posibilidad de fracasar mucho más rápido que informal. Exacto. Entonces, como informal sucede de que tú puedes empezar un negocio bien y te puede ir bien. La clave para los gobiernos, para el Estado, es como ese informal, que quizás empezó informal y que no está mal que empiece informal, lo formalicen porque necesitas ponerlo en el sector formal. ¿Para qué? Para que sea sujeto de crédito, para que tenga bancarización, para que pueda legalizar a su personal para lo que sean también sujetos de crédito y en general. Entonces, en otras palabras, la situación en general es compleja. No solamente es necesario que el gobierno diga vamos a dar crédito, porque yo te puedo dar crédito de nuevo de $15,000, que es lo que se estira a dar en el Banco Nacional de Fomento, el Banco de Ecuador, pero tampoco te va a servir. La gente va a coger los $15,000 y se va a ir a México, y esa es la realidad, porque la tasa de interés, el riesgo de poner un negocio en el Ecuador, el entorno económico del comercio en el Ecuador es complejo, especialmente si tú te formalizas. O sea, muchas personas optan por irse. Obviamente este riesgo puede significar la vida para el ecuatoriano. Pero hay un aspecto importante que usted ha señalado que inclusive ya se viene mucho cuestionando, digamos, en
en el entorno, por ejemplo, de lo mismo que ha propuesto ya este gobierno, que es de alguna manera los costos económicos, los costos financieros de los créditos que irían para los nuevos, los actuales emprendimientos, para las empresas. Los costos financieros, como usted lo ha señalado, pues realmente son especulativos, sumamente altos, porque estamos hablando de una economía dolarizada. Correcto. ¿No? Entonces, eso de alguna manera también influye en estos otros elementos que usted ha señalado. Para invertir, pues, apuesto a donde me pueda asegurar un $2,000 a lo que me podría ingresar acá $500, $700 y con riesgo todavía de perder capital. Correcto. Entonces, en esa línea, ¿cuál debería ser la política financiera del gobierno respecto de los costos de créditos bancarios privados particularmente? Mira, hay un dilema que muchas personas piensan de que son las empresas las que dan empleo. Es decir, eso es algo que sale de los cabellos, dirá usted, porque normalmente son las empresas las que contratan, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que un empresario, y yo que también lo soy, a nosotros como empresarios no ponemos un negocio para contratar personal. Realmente eso en la cabeza cualquier persona que escuche este medio de comunicación. Ningún empresario se pone un negocio para contratar. Los empresarios se ponen un negocio para vender cualquier servicio, o sea, servicio contable, venda ropa, venda alimentos, venda lo que a usted se le ocurra para vender. A medida que el empresario venda y venda más, necesitará personal. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y obviamente te voy a decir lo siguiente: si el negocio da para no necesitar personal, te puedo asegurar que el empresario no va a contratar a nadie. ¿Qué te trato de decir? El gobierno lo que debe procurar es la posibilidad de que se dinamice el consumo y que se dinamice el comercio y el negocio, la producción. Por ejemplo, aquí en Ecuador es necesario que la gente produzca y produzca para exportar. Entonces hay que tecnificar. Eso necesita el país. No hay tecnificación, ¿verdad? Obviamente, crédito barato para el productor, para producir, necesita. No necesita necesariamente posibilidades de que contrate a costos irrisorios por medio de sueldos de $1 o de $20 que se ha hablado en estos días en los medios de comunicación, sino que necesita el empresario una situación estable donde se pueda producir. Si yo me voy a meter en un negocio de $100,000, yo quiero saber que entro a ese negocio con unas cifras y con una formalidad y con un escenario y que no a 6 meses vaya a cambiar, ¿verdad? Y que sea factible dedicarme a producir adecuadamente y que se abran fronteras de negociación con el comercio con Europa, comercio con Asia, comercio con África, comercio con Norteamérica, para yo poder expandir mi cartera de negocios. Eso por ese lado. A medida que yo tenga posibilidad de vender más, yo necesitaré más personal al interno. Y a medida de que más empresas consigan más ventas, más empresas necesitan más personal, y obviamente la oferta laboral va a mejorar, y a medida que la oferta laboral va a mejorar, los sueldos de los trabajadores van a mejorar. Ojo con lo que voy a decir: si no hay trabajo, lo que va a suceder es que los empresarios van a pagar cada vez menos, porque van a haber muchas personas peleando por el mismo puesto. Pero a medida que haya más empresas con más puestos disponibles para trabajar, los empresarios van a buscar contratar a personas. Y como usted como empleado, como colaborador, como trabajador, tiene 2 o 3 ofertas, usted va a donde le pagan mejor. Y obviamente el empresario va a decir: él no me quiso trabajar a mí porque él está pagando mejor, tengo que subir mi sueldo. Así es. Pero hay un elemento importante también: la economía a la larga es circular, ¿no? Si yo gano bien, pues puedo consumir más, puedo adquirir más bienes y la empresa se desarrolla. Entonces, en esa perspectiva, un poco pensar que, por ejemplo, el salario mínimo actual del país está en los $400. Hay sectores empresariales que proponen que está muy alto, que debería ser apenas el 50%. Pero le digo, en ese sentido, falta una visión más sistémica e integral de la economía. Si el trabajadora, el empleado público, privado, gana más, consume más. Y esa es la dinámica, ¿no? del desarrollo económico y social de una sociedad, ¿no? O sea, ahora, el problema es en qué condiciones se pretende crear nuevos emprendimientos, nuevas empresas, ¿no? Como usted dice, el capital viene porque viene para invertir y obtener utilidades. Este es el innegable, ¿no? Pensar lo contrario es pensar erróneo. O sea, necesitamos seguridades jurídicas para todos y seguridades económicas. Déjame decirle una confidencia. El sueldo legal de Ecuador es $400, ¿sí?
pero el sueldo promedio o el ingreso promedio de Ecuador es menos de 400 Así dólares. Sí, es menos de 400 dólares. El PIB per cápita hace unos años era en promedio de 500 dólares. El Ecuador bajó el 7% de su producción del PIB en el año 2020. Entonces usted réstele 500 promedio menos 7%, te da menos lo que antes se ganaba. Entonces en promedio se está ganando por ecuatoriano menos que antes. Claro. No se está ganando más. Sí, se ha dejado el estatus de 400 dólares para que menos subsistan. Pero debe usted entender que esta política de fronteras abiertas que se ha tenido durante años ha dado como oportunidad que extranjeros aparezcan en el país, de África, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Cuba, y obviamente estas personas tienen la disponibilidad de trabajar a mejores costos, que los empresarios lo están aprovechando. Claro. Definitivamente. Que sea ilegal, pues también. Obviamente el gobierno tiene que procurar no solamente de cuidar a los bolsillos de los ecuatorianos, sino de cuidar la legalidad también del estatus laboral. Tiene que regularizar. Por ejemplo, mira, ¿por qué a la gente en México o en Estados Unidos encuentran a los ecuatorianos y los deportan? Porque el estatus migratorio de ellos está vencido y obviamente las autoridades mexicanas, las autoridades estadounidenses dicen que estas personas están ilegales y las mandan para Ecuador. Lo mismo podría hacer el Estado ecuatoriano, es decir, estas personas están ilegales y los mandan para su país. Entonces ahí hay un problema de ilegalidad que ha aumentado, hablo un término económico, la oferta de trabajo, es decir, las personas que están ofreciendo su fuerza de trabajo. Al aumentar la oferta de trabajo va a disminuir el salario promedio. Entonces el Estado ecuatoriano tiene que velar un poco con eso. De hecho, si tú analizas el nivel de desempleo a la actualidad, está bordeando el subempleo del 25%. El desempleo está bordeando el 6%, lo que significa 2 millones de subempleados en el país. Claro. Es un rubro importante. Y además de esto, 430.000 desempleados al 100%. Ahora hay un rubro que nadie mira. 1 millón de personas con empleo sin salario. Es decir, ¿dónde sale ese dato? Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos en su reporte de julio de 2021, te dice que hay 916.000 personas no remuneradas en el país. Asimismo, analicemos lo siguiente. De estas personas que están en su empleo, el 25% son hombres, el 7% de desempleados son mujeres, más que hombres. Es decir, hay más desempleados mujeres que hombres y más subempleados hombres que mujeres. ¿Qué significa eso? Los hombres están buscando probablemente parar la olla en la casa y las mujeres con su posibilidad de trabajar pueden ser profesionales, pueden ser estudiadas, pero no lo hacen porque no hay oportunidades, tienen mejores salarios y aparte de eso pues tienen que quedarse cuidando de la casa. Entonces estamos viendo una inequidad en el Ecuador. Adicionalmente pues estamos viendo que la situación, ¿verdad?, genera un problema que está dando como resultado una migración. Y el que no desea migrar porque tiene la posibilidad económica de emprender aquí, pues ve con dificultad hacerlo debido a que las condiciones, el entorno económico lo hace como conflicto para poder lograr el éxito y la rentabilidad en un comercio en Ecuador. En esta perspectiva que usted señala, ¿cuál debería ser una política que debería proponer el actual gobierno justamente para ir paliando esta situación, dar oportunidades de mejores empleos, mejores salarios, dar posibilidades de mejores inversiones a los sectores empresariales, nuevo emprendimiento, que dinamicen realmente la economía y ataquen el problema de la migración y sus altos costos económicos y de vida? Bueno, y hay que quedar claro que este gobierno no es amante de los subsidios y no se trata de que eso sea bueno o malo, simplemente vamos a suponer que por ahí por ese lado no van a cambiar. Entonces creo que debemos empezar por el lado de la producción, ¿verdad? El gobierno lo que tiene que pensar es cómo amplía la oferta productiva en Ecuador, cómo hace que los productos ecuatorianos lleguen a más y mejores países y generar productos de valor agregado. Por ejemplo, aquí nosotros somos productores de arroz, de maíz, de cacao, de café, de muchos productos agrícolas. Ahora, si tú comparas el café, que es los mayores productores de Latinoamérica, es Colombia, pero te voy a decir que los mayores exportadores de café no son Colombia, sino es Suiza, y en Suiza no se hace café. En Suiza lo que existe es Nestlé. ¿Qué significa? En Ecuador lo que necesita es comenzar no solamente a producir materia prima, sino generar productos de valor agregado, es decir, industria. A medida de que, por ejemplo, la industria bananera se convierte en una industria de harina de banano, la industria arrocera se convierte en una industria, estoy poniendo, de harina de banano, harina de arroz, licores de banano, vinagre, en fin.
productos industrializados, el agricultor va a tener que seguir produciendo por obvias razones, no va a tener necesidad de salir al campo y sus hijos van a seguir produciendo, pero también va a existir una industria ubicada en Guayas, en Azuay, en Esmeraldas, en Manabí, en Pichincha, que va a generar producción y que va a necesitar mano de obra calificada y tecnificada. Y ahí es donde entra también la parte universitaria, donde necesitarán institutos tecnológicos que puedan suplir las necesidades de esa mano de obra que requiere la industria ecuatoriana, que al momento no existe, pero que debería existir y hacia allá debería dirigirse el Estado ecuatoriano. Economista, lo dejamos con la palabra final, agradeciendo su participación en nuestro programa Frente a Frente. Un abrazo de antemano a todos a quienes escuchan este programa. Debemos entender que la situación es compleja, salimos de una etapa de coronavirus, pero ya luego que estamos en un porcentaje alto vacunados, podemos ya exigir resultados al Estado y mucho más, podemos también comenzar a producir como debemos hacerlo. Esperemos que regresemos a la situación del 2019, que yo espero que no sea como se vaticina en 3 años, sino que sea en este 2022 lo más rápido posible. De antemano, pues muy agradecido por esta invitación. Gracias. Gracias.